Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y corazón es la mente, no la bomba de sangre, porque no pensamos con nuestro corazón, pensamos con nuestra mente. Entonces, lo que debemos hacer es llenar ese flujo de pensamiento de la palabra de Dios, para que alcancemos a que la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, fluya en nuestro pensamiento, que nuestra alma esté saturada del punto de vista divino, esté repleta del punto de vista divino. Y allí donde la palabra de Dios nos dice llenar una deficiencia, pleroma, la llenura del Espíritu Santo, de tal forma que debamos sustituir el flujo de pensamiento de nuestra basura, la basura del cosmos, por el punto de vista divino. Y en esa medida, funcionando dentro de la llenura del Espíritu Santo, con la palabra de Dios en nuestra alma, podamos tener la mente de Cristo. Y cuando la Biblia nos dice que debemos tener la mente de Cristo, que debemos hacer como Cristo, se está refiriendo justamente a eso, que nuestra alma esté repleta de la palabra de Dios. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que exponernos constantemente al estudio de la palabra. Y aunque estas clases son eh, breves, son cortas y solamente son 3 veces a la semana, esa información, si la repetimos constantemente en nuestra alma y permitimos que fluya en la llenura del Espíritu Santo, llegará un momento, aunque tengamos que repetirla 1000 veces, porque aunque estas clases sean de 30 minutos, pueden constantemente repetirse al punto que nuestra alma esté repleta del punto de vista divino y alcanzar ese nivel en el cual podamos permitir que Dios sea quien tome las decisiones de nuestra vida. Por eso, el plan de Dios para nuestra vida es percepción, o sea, exponernos al estudio de la palabra de Dios, inculcación, la repetición constante, metabolización, es decir, procesarlo desde el punto de vista espiritual, con el método espiritual, que es obviamente la llenura del Espíritu Santo, y la aplicación en el momento que hace falta. Percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios, a fin de que podamos realmente llegar a ese punto de separación de las condiciones para ser santos y alcanzar ese nivel. Y santos somos a partir del instante de la salvación, no porque no cometamos pecado. Y aquí vamos a ver en la clase de hoy lo que significa estar en Cristo, la posición en Cristo. Estuvimos viendo lo que significa el no creyente y ahora vamos a ver un poquito, apenas, una breboca de lo que son los 39 irrevocables y un revocable. En el momento de la salvación hay 39 cosas que suceden que son irrevocables y un revocable que justamente es la llenura del Espíritu Santo. Pero para estar llenos del Espíritu Santo, lo único que debemos hacer es, ese revocable, es estar blancos como la nieve. Y para hacerlo no depende de qué tan buenos seamos nosotros, de qué tanto sacrificio hagamos, de qué tanto aportemos dinero a un establecimiento, o qué tanto debemos de comer al enfermo, sino simplemente se está tratando de estar lleno del Espíritu Santo y solamente tan sencillo como que no descansa en nuestros méritos, sino en el mérito de Cristo, en lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Y es simplemente reconocer que somos pecadores ante Dios. Y de tal forma que Cristo, al haber pagado todos esos pecados, Dios se ve en la responsabilidad de decir, ¡pah!, en el tribunal, perdonado. Porque Cristo ya pagó todo en la cruz. La persona única del universo pagó todo en la cruz. Entonces, unos breves instantes para que, haciendo uso de 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Y por qué es fiel y justo? Porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Y porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede retractarse de algo como eso. Porque no es un Dios bueno. Dios no es bueno. Dios es perfecto. Y aunque algunas cosas no nos parezcan justas, porque según nuestro punto de vista,
pero Dios es perfecto. Definitivamente no podemos anular la obra de Cristo en la cruz. Bien, vamos a tratar de desglosar un poquito, como un abreboca, de cómo es que un Dios perfecto y de amor puede vernos a nosotros de forma perfecta, aun cuando seamos imperfectos. Pero es porque no estamos en nuestra posición, sino estamos en la posición en Cristo. Entonces, unos breves instantes para que, haciendo uso de esto, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Entonces, en la intimidad de su alma, cada quien reconozca sus pecados ante Dios para poder sentarnos a la mesa de banquete a disfrutar de la palabra de Dios. Gracias a Dios, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos entenderlo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre, amén. En el momento de la salvación, en el momento de la cruz, en el momento de creer en Cristo, en ese instante estamos pasando de ser un no creyente, un muerto espiritual, a ser hijos de Dios, a ser bautizados en el Espíritu. Y bautizar, de hecho, tenemos que hacer un estudio más a fondo de lo que es la palabra bautizo y lo que sucede en el momento del bautizo. Y no es un baño de agua, no es sumergirnos en agua, no es echarnos unas gotas de agua en la cabeza, no es nada de eso. Porque de hecho el bautizo no es más que lo que se enseñaba, era una representación de lo que sucedería en la cruz. Al igual que los sacrificios del Antiguo Testamento, el acto del bautizo era una representación de lo que sucedería en la cruz. Es la muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que representa el bautizo. No significa nada con echarse agua. De hecho, hay ejemplos en la Biblia donde simplemente la persona no se metía en el agua para bautizarse. Ejemplo de ello es uno de los ladrones. No hay tal cosa como ladrón bueno y ladrón malo, por cierto. Uno de los ladrones lo reconoce como deidad. Él dijo, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces él le responde, de cierto te digo, y cuando Cristo dice, de cierto os digo, se está refiriendo a un punto de doctrina. Es así, presten atención, que hay un punto doctrinal acá en esta manifestación. De cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en ningún momento al ladrón, bájate y échate agüita. Es decir, solo por creer en Cristo, en ese instante, el Espíritu Santo hace las veces de espíritu humano, le comunica el Evangelio, y si esa persona cree en Cristo, en ese instante es bautizado en el Espíritu. Porque el bautizo no es más que una identificación. Y en clases anteriores les comentaba que es como si yo agarro y me coloco una gorra de mi equipo de béisbol favorito. Eso indica automáticamente, él es seguidor de este equipo, se identifica con este equipo. De tal forma que cuando nosotros somos bautizados, estamos siendo identificados con Cristo. Para que de esa manera estamos siendo separados del resto. Y en el momento que creemos en Cristo, que el Espíritu Santo nos bautiza, somos bautizados en el Espíritu, no porque un Señor nos sumerja en agua u otro nos coloque agua en la cabeza. Es eso, identificación con la persona de Jesucristo, con lo que significó su muerte, sepultura y resurrección. Es un evento espiritual, no tiene nada que ver con algún ritual que hagamos. Entonces, en ese momento, nosotros estamos identificados con Cristo. Somos nacidos de nuevo y pasamos a ser parte de la familia real. Somos santos, somos blancos como la nieve, porque se nos es imputada, y más adelante también veremos una clase sobre lo que son las imputaciones divinas, donde se nos es imputada la rectitud de Dios. Y pasamos a tener ese atributo que para Dios es fundamental que nosotros tengamos para poder ser aceptos y familia de real. Recuerden que dentro de los atributos divinos está soberanía, amor, rectitud, justicia. La rectitud y la justicia son, digamos que la integridad de Dios, porque son dos atributos que van tomados de la mano, la rectitud y la justicia.
eh, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Entonces, los querubines que se encontraban sobre el arca del pacto eran rectitud y justicia, porque son los principios que necesita que Dios sea satisfecho. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Entonces, al momento de creer en Cristo, estamos siendo unidos a Él eternamente. De tal forma que recibimos la imputación de la rectitud de Dios, y es aquello que el vínculo en el que Dios ve que hay algo en lo que somos iguales a Él, no porque hagamos nosotros alguna cosa para portarnos bien, sino porque recibimos la rectitud de Cristo imputada por creer en la obra salvadora de la cruz. Entonces, a partir de ese instante, somos miembros de la familia real y comenzamos a tener un espíritu humano, nacido de nuevo, creado por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver un momento un poco de esto. Es un tema extensísimo y podría tomarnos años explicar absolutamente todo, pero no podemos explicarlo todo. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de todo esto. En el momento de la fe en Cristo, y se está refiriendo a la fe en Cristo, en creer en Cristo. Recuerden que la palabra fe proviene del griego pistis, que tiene tres connotaciones. Creer, aquello en lo que creemos, que vendría siendo el cuerpo de doctrina, que es la información espiritual, y confianza. Es decir, el acto de creer, de tener la tranquilidad en lo que tenemos. Entonces, en el momento de la fe en Cristo, o sea, de creer en Cristo, el Espíritu Santo coloca al creyente en unión con Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Punto número 2, unión con Cristo le pertenece a cada creyente permanentemente sin importar su condición espiritual. Es decir, sin importar qué tan buenos seamos, o por lo menos buenos desde nuestro punto de vista. Porque Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Por lo cual mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Así mis caminos son más altos que tus caminos. Entonces nosotros no podemos tener el pensamiento, digámoslo así, el nivel para entender absolutamente todo de Dios. Entonces, mientras que nosotros podamos medir las cosas según nuestros parámetros, Dios los mide de una forma muy distinta. Entonces, la unión con Cristo le pertenece a cada creyente permanentemente sin importar nuestra condición espiritual, porque no depende de qué tan buenos seamos nosotros. Claro, como hijos, en la medida que nosotros nos salgamos del carril, Él nos va a enderezar el camino, porque tiene algo perfecto para nosotros. Y es el ejemplo de un padre que tiene un tesoro, una herencia maravillosa para sus hijos, pero resulta que los hijos están descarriados. Y el padre busca la forma, porque él sabe lo que tiene para sus hijos. Entonces busca la manera de que se metan en el carril. Hasta que llega un momento en el que, claro, la persona puede ser que no quiera continuar con el plan, y simplemente Dios le dice, véngase para la casa. Es decir, el pecado hasta la muerte. De hecho, no hay tal cosa como el pecado de muerte. No hay un pecado en sí que sea el que te lleve a la muerte, sino es una forma de decir, una tendencia de pecado que te lleva hasta la muerte. Pero no es un pecado. No es si fornicación, si adulterio, si homosexualidad. No. Se está hablando de una tendencia de pecado que te lleva a la muerte. Donde ya Dios dice, ¿sabes qué? Tanto que te quiero llamar la atención y no entiendes, es momento entonces de que te vengas a la casa. Entonces, revisemos aquí en 1 Corintios 1, 2. Dice, a la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Santificados por qué? Porque Cristo te separa del mercado de esclavos, separados por Él. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y recuerden que la palabra santo es hagios, separado, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, o sea, en cualquier lugar del mundo que invocan el nombre de Dios, o sea, por creer en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, se está refiriendo justamente a eso, a creer en Cristo, solo por creer en su nombre. En el punto número 3 dice, la unión del creyente con Cristo lo exime de juicio divino en la eternidad. Está en Romanos 8.1 y de hecho en la primera parte, en la segunda parte de Romanos 8.1 hay un pequeño error. Error porque el traductor le quiso agregar. Romanos 8.1 dice,
porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego en el número 2, en algunas versiones bíblicas, ya en las mejores traducciones, se ha eliminado esa segunda parte, porque se ha comprobado que realmente no debería estar allí. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya es una contradicción. Esa segunda parte del Romanos 8.1 es una contradice la primera parte, porque si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cómo va a decir luego que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Está queriendo decir que entonces los que se portan bien, pues los que se portan mal no. Entonces ya hay una contradicción. Pero lo que dice la unión del creyente con Cristo lo exime de juicio divino en la eternidad. Es decir, en Romanos 8.1 que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros nos vamos a pasar, los miembros de la familia real, por ningún juicio. ¿Estaremos en el estrado de evaluación? Sí, eso es otra cosa. En el estrado de evaluación se recompensará según cómo hayamos crecido espiritualmente mientras estuvimos acá en la tierra. En el punto número 4 dice, la posición del creyente en Cristo lo califica a vivir con Dios para siempre. El creyente comparte lo siguiente con Cristo. A, vida eterna. En 1 de Juan 5, 11 al 12. A ver, vamos a buscar acá. Pasa que hay bastantes versículos para citar hoy. 5, 11 al 12. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, es decir, por creer en Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Vida eterna y vida en abundancia. Entonces es triste ver cómo en algunas religiones se enseña que la salvación puede perderse, que puede a través de nuestros pecados perder algo que Dios ha sido quien lo ha provisto. Entonces es absurdo pensar que si la segunda persona de la Trinidad, el arquitecto del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, viene a hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz, nosotros podamos anular esa obra de Cristo por alguna tontería que hagamos. Y es allí donde la Biblia dice, enemigos de la cruz de Cristo. Y el cristiano puede ser el peor enemigo de la cruz de Cristo porque está rechazando la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Porque a pesar de haber sido salvo, a pesar de ser miembro de la familia real, puede decir, no, yo debo hacer algo porque definitivamente no puede ser tan fácil. Claro que es fácil, para nosotros es totalmente gratis, pero no puede ser gratis para Cristo, porque Él pagó el precio inmenso e infinito, el precio más asqueroso que una persona tan perfecta como Cristo pagó en la cruz. Entonces, continuando acá, dice, también tenemos la imputación de la rectitud. Veamos entonces 2 Corintios 5:21. Y este es maravilloso este versículo. Al que no conoció pecado, porque Cristo obviamente no tuvo oportunidad de pecar, o sea, tuvo oportunidad de pecar, pero no lo hizo. Tuvo tentaciones, pero no cayó en las tentaciones. Como ejemplo, cuando estuvo en el desierto, que Satanás lo tenta para que coma. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese se entregó, se sometió a la voluntad del Padre, para que nosotros fuésemos hechos. De hecho, la Biblia aquí la traducen como justicia. Y recuerden que en clases anteriores, cuando expliqué los atributos divinos, hablé de la palabra dikaiosune, que se traduce de dos formas, justicia y rectitud. Y en algunos casos en la Biblia está utilizada la traducción incorrecta. En este caso dice justicia, pero la justicia es el principio, la aplicación. Perdón, el principio es la rectitud y la aplicación es la justicia. Entonces no puede ser justicia, sino es rectitud. Es decir, la integridad, es decir, el principio. Comienzo, leo de nuevo este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos rectitud de Dios en él. O sea, para que nosotros tuviésemos el atributo de la rectitud y pudiésemos ser agradables ante los ojos de Dios. Continuando acá, entonces nos dice somos que recibimos la rectitud de Dios. Y ahora el punto C,
El creyente comparte lo siguiente con Cristo. O sea, otro de los atributos que nosotros, o de los beneficios que compartimos con Cristo. La elección, somos elegidos. Entonces, Efesios 1:4. A ver, Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No se está refiriendo al momento en el que fue creado el mundo, sino en la eternidad pasada, en un tiempo indefinido en la eternidad, en el pasado. Según nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, separados y sin mancha delante de él. Y ser santos, sin mancha delante de él, se refiere a no tener pecado, el pecado natural, el pecado original, el que cometió Adán, porque fue pagado y nosotros aceptamos ese pago en Cristo en la cruz y automáticamente es removido ese pecado original por el cual estábamos siendo eh, ajenos a Dios. Bien, continuando aquí, destino, en Efesios 1:5, y nos dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, solo por la voluntad de Él. Entonces, eso es la predestinación. Entonces, le haciendo lectura de la anotación de la Biblia Scofield, donde el teólogo nos dice, con respecto a este 1:5, que dice, habiéndonos predestinado. La predestinación es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios por el cual se llevan a cabo las cosas que Él ha determinado de antemano. Entonces, y con respecto a adopción, le vuelvo a leer este versículo, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en adopción, porque de hecho somos hijos doblemente, hijos nacidos del Espíritu y luego hijos adoptados, es decir, somos hijos recién nacidos y somos hijos adoptados adultos. Y eso tiene un doble efecto beneficioso a nuestro favor. Adopción, huiotecia, según dice aquí la traducción de la palabra adopción. Colocar como a un hijo. Es una palabra que indica no tanto relación como posición, la relación que en su carácter de hijo el creyente tiene con Dios. Es un resultado del nuevo nacimiento, mientras que la adopción en el acto de Dios por el cual uno que ya ha nacido en la familia de Él alcanza, mediante la redención del yugo de la ley, la posición de un hijo adulto. El Espíritu, quien habita el corazón regenerado, trae esta realidad a la experiencia actual del redimido. Pero la posición que éste tiene como hijo no se manifestará plenamente sino hasta la resurrección, la transformación y el traslado de los santos, lo que se conoce como la redención de nuestro cuerpo. De hecho, cuando el, el faraón nombra a Moisés como heredero de él, le coloca un anillo, que es una forma, digamos, de reconocimiento público de que él puede firmar como el faraón, que tiene los mismos derechos y privilegios del faraón y del hijo del faraón, como heredero de él, lo pone ante el público, mencionándolo que él es heredero, igual como si fuese un hijo, y tiene los mismos privilegios. Nosotros tenemos ese privilegio de ser nombrados hijos adultos, adoptados con los mismos derechos que el hijo nacido. Entonces, en Juan 1:12 también nos dice que somos hijos, como bien que es muy conocido este versículo, por lo cual, a ver, vamos a buscarlo acá mejor. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio el poder, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. La herencia, en Romanos 8:16, pasa que son muchísimos versículos y se me acabaron los separadores. 8:16. Bien, nos dice aquí en 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, al espíritu humano, y es interesante porque ves la diferencia entre E mayúscula cuando se habla
cuando menciona el Espíritu Santo, y E minúscula cuando se refiere al espíritu humano. Entonces dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, nos enseña de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos comunica directamente al espíritu humano, una vez que hemos nacido de nuevo, por supuesto, que somos hijos de Dios. Entonces no entiendo por qué tanto afán de tanta gente de negar que somos eternamente hijos de Dios, de negar la cruz de Cristo, de ir de nuevo al púlpito a hacer la oración de fe, porque no creen, no confían en el sacrificio del Hijo de Dios. Compartimos la herencia en Romanos 8, 16 al 17. 8, 16 al 17, sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí donde le menciono que somos hijos dos veces, y por lo cual somos herederos dos veces. Si es que padecemos juntamente con Él, porque nosotros estamos en el momento de la crucifixión, estamos compartiendo todo ese sacrificio. Estamos recibiendo todos los beneficios del sacrificio en la cruz sin haber estado allí. Y es allí cuando estamos identificándonos. Cuando tu equipo favorito gana un partido, no eres tú quien está jugando, pero te sientes representado por ellos y te sientes identificado con ellos. Y sales triunfando y celebrando como si fueran ellos, como si tú hubieses jugado en el campo de juego. E igualmente pasa con esto, con la diferencia que es un beneficio infinitamente más grande. Esa es la identificación. Al momento de ser santificados, al momento de ser identificados con Él, bautizados en el Espíritu, estamos siendo identificados con la obra de Cristo en la cruz. Entonces, repito este versículo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La santificación. Y bueno, en 1 Corintios, que ya lo hemos leído, vamos a ver. 1, 2 y 30. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, todos los miembros de la familia real, todos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, independientemente del lugar donde se encuentren. El reino, también compartimos el reino en 2 de Pedro 1:11. Vamos a buscar por acá. Como le digo, son un montón de versículos y es un poquito complicado buscarlo todo porque se me acabaron los separadores. 2 de Pedro 1:11. Aquí lo tengo. Y nos dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartimos el sacerdocio. Pueden buscarlo también en Hechos 10:10 al 14. Entonces, continuando acá, dice, cuando una persona es colocada en unión con Cristo, ésta ha venido a ser una nueva especie. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no se está refiriendo a que dejamos de cometer pecado. Las cosas viejas pasaron. Y lamentablemente este versículo es muy manipulado en las religiones porque quieren hacer creer que ya dejamos de cometer pecado. Y no dejamos de cometer pecado nunca, en ningún momento. Mientras estemos en el cuerpo cometeremos pecados. Lo que tenemos que hacer es sentirnos relajados y entender que hay un pago infinito en la cruz. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios, tratar al máximo de estar llenos del Espíritu Santo y poco a poco veremos que o disminuimos el nivel de pecado o lo hacemos más sofisticado, pero no dejaremos de cometer pecado.
Entonces, esa tortura de alma que nos provocamos cada vez que intentamos dejar de pecar por nuestros medios, por nuestras fuerzas, lo único que estamos haciendo es desmentir la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Entonces vuelvo a leer este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y por qué es nueva criatura? Porque ahora tienes algo que antes no tenía, que es el espíritu humano. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es decir, el poder de la naturaleza de pecado ya no existe. Nosotros se lo cedemos, pero ya no somos esclavos del mercado de esclavos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es eso, es tener un espíritu humano. Cuando una persona es colocada en unión con Cristo, está venido a ser una nueva especie espiritual. Y fue eso que acabamos de leer. Y también podemos compararlo con Efesios 2:10. La unión con Cristo garantiza la seguridad eterna del creyente. Y es importante que busque porque es uno de los que me parece más impresionantes con respecto a la seguridad eterna del cristiano y que tantísimo se olvida en las religiones. Entonces Romanos 8:38-39. Vamos a ver acá. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte física, muerte espiritual, ni la vida, ni ángeles, ni principados, refiriéndose a los santos, a los ángeles santos y a los ángeles, a los demonios, ángeles caídos, ni potestades, otra categoría de demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni lo de ahora, ni lo del futuro, ni lo alto, es decir, ni Dios, ni lo profundo, es decir, Satanás, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios que está aquí, nada nos va a poder separar del amor de Dios que es por creer en Cristo. Y repito, estos dos versículos que me parecen maravillosos. Por los cuales estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tener la seguridad eterna de estar junto a Él, de estar conectado a Él, unidos inseparablemente con Dios. Y cuando la Biblia nos dice en 2 de Juan 4:12, si no me equivoco, donde nos menciona que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la medida que vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos estudiándolo más, en la medida que vamos entendiendo un poco del maravilloso plan de Dios y de la mente de Dios, entonces vamos creciendo espiritualmente al punto de entender que Él ha sido inmensamente benévolo con nosotros y nos ha bendecido de infinidad de maneras y nos ha amado tanto. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera, o sea, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, el monogenes, el ser único del universo, que nació sin naturaleza de pecado, por espíritu, engendrado por el espíritu, para que nosotros viniéramos a tener este maravilloso privilegio. Entonces, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo nacido en forma única para que todo que le recibiere no perezca, no muera, sino que tenga vida eterna. Tenemos un increíble privilegio. Aprovechemos ese privilegio para conocerle. En la medida que vamos creciendo espiritualmente, que vamos aprendiendo, vamos desarrollando amor recíproco por Dios. Amor recíproco es que Él nos ama, pero entonces luego vamos nosotros creciendo en amor hacia Él, entendiendo un poco más del maravilloso e increíble amor que Dios ha manifestado por nosotros. Y comenzamos a tener confianza en ese increíble regalo que ha sido la vida eterna. Es un privilegio infinito, a pesar de ser tan increíblemente defectuosos, ser miembros de la familia real. Es un regalo increíble. Por eso nos dice que por gracia han sido ustedes salvos y no por obras para que nadie se glorie, por gracia, por regalo. Características de la posición en Cristo.
A. Conocida solamente a través de la palabra de Dios. B. Obtenida en el instante de la salvación. C. Es eterna en su naturaleza y no pudiendo ser cambiada por Dios, los ángeles o el género humano. Esto con referencia a Romanos 8:38-39. D. No es una experiencia emocional o de éxtasis. No tiene nada que ver cómo nosotros nos sintamos. Siento el Espíritu de Dios aquí. No tiene nada que ver con eso. La espiritualidad no se siente. No es una experiencia emocional o estática. E. No está relacionada con mérito, habilidad u obras del bien humano. No se trata de que nosotros podamos sentirnos bien o que dependa de algo que nosotros podamos hacer. Es allí solo por creer en Cristo. No tenemos mérito en la salvación, el mérito está en Cristo. Por eso es un regalo tan grande, donde simplemente creer en Él ya nos hace santos. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible? Pero es que santo no significa que deja de ser pecador, que no comete pecado. Por eso es tan satánico que una institución religiosa designe o nombre quién es santo o no, porque supuestamente hizo milagros. Imagínense que es satánico atribuirle a un individuo el poder de nombrar quién es santo y quién no, y a otro individuo atribuirle el poder de hacer milagros, cuando Cristo no hizo milagros durante los 3 años de su ministerio. Los milagros tenían un propósito y eran demostrar que Él tenía el poder para hacerlo y que Él era enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Pero no hizo milagros todos los 3 años de su ministerio. De hecho, los milagros no eran el propósito de Cristo, porque si hubiera sido el propósito de Cristo hacer milagros, entonces no cumplió con su trabajo, porque todavía hay gente que está paralítica o que está enferma. Lo que sucede es que nosotros debemos ser conscientes de que no debemos aprender a vivir con las increíbles y terribles circunstancias de la vida y aún así alcanzar la máxima salvación, la máxima felicidad. Porque de eso se trata, que las circunstancias de la vida no sean suficientemente grandes como para que nos desequilibren, como para que nos saquen de comunión, porque nuestros ojos deben estar puestos en Él y tener el poder, como nos dice Él, de poder vivir en medio de este mundo caído, siendo absolutamente felices, confiando en su plan y aprendiendo y disfrutando de cada una de las increíbles adversidades que se nos presentan, porque son una oportunidad para poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Entonces, continuando acá, no es progresiva y no puede ser mejorada en el tiempo o la eternidad. Es decir, la relación, la espiritualidad y nuestra posición con Cristo no puede ser mejorada por nuestras obras, por nuestras actitudes. Simplemente lo único que podemos hacer es descansar, que es lo más difícil que puede hacer un cristiano, es descansar en el plan perfecto de Cristo, en el plan perfecto de Dios. Recuerden que Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Y lo único que debemos hacer nosotros es descansar en su plan, tener paz en medio de la tormenta, aprender, crecer, porque deseamos conocerle más, porque deseamos crecer más espiritualmente, porque lo amamos y entonces desarrollar amor recíproco por Dios. Y continuando aquí con el último punto, dice, nuestra posición en Cristo remueve el problema de nuestra posición en Adán. Remueve la barrera. Y más adelante veremos el estudio de la barrera, que fue demolida por Cristo, que era lo que nos separaba de Dios. Y tener este maravilloso privilegio de poder sentarnos a estudiar y alimentarnos de la palabra de Dios para poder crecer a la máxima cima. Y es lo que debemos buscar, crecer a la máxima cima para concentrarnos con la persona única del universo, que es Cristo Jesús, y alcanzar la máxima felicidad en medio de este terrible mundo caído. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos has dado de poder conocer un poquitico de tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin de que podamos metabolizarlas para tu gloria y tu honra, Señor mío. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.